Saludos y bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Martes Morales y es un placer recibirles en esta nueva edición. En el día de hoy vamos a tratar un tema que genera muchas reacciones en la sociedad dominicana y a nivel mundial. Se trata de la participación de la mujer en la administración pública para el caso de la República Dominicana. Hola a todos, mi nombre es Vladimir Rosón y como siempre me place recibirles en esta nueva entrega de Contrapunto. Avanzar en todo lo que tiene que ver con la participación y la inclusión de la mujer, en todo lo que tiene que ver con la administración pública y también los gobiernos, es un elemento que ha sido de análisis y sobre todo de enfoque prácticamente en todos los países a nivel mundial. En República Dominicana, el tema de género se ha incluido en la agenda política desde hace ya varios años. Evidentemente, hasta el día de hoy ya han habido algunos frutos. A pesar de que desde el año 2000 las Naciones Unidas plantearon en sus objetivos del milenio que el tema de la mujer se incluyera como prioridad para el desarrollo de los países, aún en la actualidad la mujer sigue viviendo una situación de vulnerabilidad y sobre todo de baja participación e inclusión, especialmente en la política. Una muestra de esto es que según ONU Mujeres, de 193 países han sido gobernados hasta la actualidad, solo 20 han sido por mujeres. La situación de la mujer en la administración pública de la República Dominicana es un tema muy cuestionado, sobre todo por los organismos que trabajan la temática de género en el país. Uno de los indicadores más cuestionados es el tema que de 23 ministerios, solo 3 son dirigidos por mujeres en la actualidad. Y estos ministerios no son donde se toman las políticas públicas de mayor trascendencia para la nación. Veamos más detalles sobre esto a continuación en nuestra sección Hechos. La mujer ha podido alcanzar un papel significativo a través de los tiempos, logrando establecer una notoria participación en el ámbito laboral, en las luchas por la democracia y también en el reconocimiento de los diferentes derechos necesarios para avanzar hacia la igualdad de género. De acuerdo con un informe del Observatorio Político Dominicano de Funglode, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta las distintas cartas magnas de varios países, establecen la igualdad de derechos independiente del género. En un contexto más actual se establece que la mujer ha sido tendencia en la búsqueda y el acceso de los diferentes ámbitos sociales como el laboral, académico, económico e incluso en las conquistas de políticas públicas garantizadas por el Estado. Según el estudio Planes de Igualdad de Género realizado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Latinoamérica se ha dedicado en los últimos años a proveer la participación de la mujer en una manera más activa, destacando la iniciativa, implementación y aprobación de leyes que dieron lugar a la cuota femenina, otorgando a las mujeres la oportunidad de acceder a mayores cargos políticos, especialmente en el poder legislativo, y siendo la única región que tuvo 6 mujeres ejerciendo el cargo de presidenta al mismo tiempo. Aún teniendo avances de esa naturaleza, también existen los llamados techos de cristal en el sector privado, estando presente el hecho de que la cantidad de hombres que acceden al cargo de mandatario está por encima de la cantidad de mujeres que han tenido la oportunidad de acceder a dicho puesto. En el portal digital del Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra información sobre la iniciativa Paridad de Género, un proyecto en el cual los organismos públicos y privados trabajan conjuntamente para reducir las brechas de género propias del mercado laboral que continúan marcando sesgos en cuanto al género. La iniciativa Paridad de Género funciona desde el año 2012 y la República Dominicana se unió a este proyecto el 3 de diciembre del 2018. El reconocimiento de los derechos relativos al género femenino en los países de América Latina y el Caribe, en los distintos planos, ha transitado por caminos diferentes. Para algunos estados de la región, las condiciones de las mujeres han mejorado significativamente sobre la base de 3 ejes fundamentales: el normativo, el jurisprudencial y el rol institucional. En tanto, en otras naciones el panorama ha sido poco alentador, así lo desvelan diferentes informes de ONU Mujeres. En América Latina y el Caribe, la participación de las mujeres en gabinetes ministeriales del último periodo presidencial del 2017 presenta una media de participación en la región de 25.7%, mientras que Nicaragua es el estado con mayor porcentaje de mujeres en funciones ministeriales. Una decena de países se encuentran por debajo de la media. Para el informe ONU Mujeres se utilizaron los últimos periodos presidenciales actualizados en diciembre del 2017.
Según la entidad, 7 países de América Latina y 2 del Caribe registraron una disminución en el número de ministras respecto del periodo presidencial anterior. Nicaragua exhibe un gabinete integrado por un 47.1% de mujeres, siendo el país con mayor representación femenina, seguido por Chile y Uruguay, cuyos porcentajes se encontraban sobre el 35%. Para el caso de la República Dominicana, la participación de la mujer en los gabinetes ministeriales ronda el 18%, solo superando a 5 países de la región. Destaca la posición que ocupa Brasil, el país con menos participación, con tan solo 4.9%. Es de gran importancia la participación igualitaria, paritaria de las mujeres en la administración pública, puesto que la administración pública debe tener las dos visiones, las visiones de las mujeres, las visiones de los hombres, y también reportar a las mujeres los beneficios del aprendizaje, del ejercicio de la función pública de la cual hemos estado excluida por siglos. Así es que es un acto de justicia, es una necesidad para el desarrollo de los pueblos, que sus mujeres participen de las tomas de decisiones que afectan a toda la sociedad. Siempre las mujeres hemos participado, pero su rol ha sido disminuido públicamente. Es el momento de darle importancia a ello, de que la mujer tome su parte, tome lo que le corresponde, le sea reconocido, le sea acreditada esa parte para su empoderamiento. La República Dominicana fue uno de los países participantes en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, donde se introdujo el concepto de transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas públicas y el concepto empoderamiento en mira de desarrollar capacidades que le permitiesen a las mujeres construir conocimientos técnicos, políticos y de decisión como ejes fundamentales para su autonomía. Después de más de 2 décadas se evidencian algunos logros que han contribuido al posicionamiento de la mujer dominicana en el escenario público. Entre ellos se destacan los siguientes: la creación de la Secretaría de Estado de la Mujer mediante la Ley 8699, posteriormente convertida en el Ministerio de la Mujer, elevando así al más alto rango institucional el mecanismo rector para propiciar el adelanto de las mujeres. Segundo, la aprobación de la primera política pública para la prevención y sanción a la violencia contra las mujeres mediante la Ley 2497, que modificó el Código Penal e instituyó como delito la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, dentro y fuera del hogar, incluyendo por primera vez la violación sexual entre parejas. Tercero, el establecimiento de la cuota de un 25% de representación electoral para las mujeres, incluida por primera vez en la Ley Electoral 275-97, recientemente ampliada a 40% en la Ley de Partidos 3318. Cuarto, el reconocimiento y protección de los derechos laborales de las mujeres en la Constitución y el Código de Trabajo. Ratificación por parte del Estado Dominicano de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que protegen los derechos laborales de las mujeres. Quinto, la aprobación de la Ley General de Salud 4201 y la aprobación de una de las políticas públicas más importantes de los últimos años, la Ley de Seguridad Social 8701. Sexto, República Dominicana firmó en el año 2000 y ratificó en el 2001 el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y por último, la aprobación de la Constitución Política de la República en enero del 2010, siendo este el texto constitucional más inclusivo de los derechos y los intereses de las mujeres, en forma explícita e implícita, de toda la historia de la República Dominicana. Por otro lado, de acuerdo con informaciones publicadas por el Observatorio Político Dominicano de Funglode,
la desocupación laboral en la República Dominicana es una de las problemáticas más significativas en la actualidad, evidenciada en las altas cifras de población económicamente activa desempleada que tiene el país. Para el año 2018, las estadísticas del Banco Central relacionadas a la tasa de desocupación abierta de enero-marzo 2018 fue de 5.3%, aunque la entidad destaca la reducción de la desocupación con relación al mismo trimestre del año 2017, sigue siendo un porcentaje elevado. Según cifras del Banco Central de la República Dominicana, en los años 2015 y 2017, el porcentaje de mujeres ocupadas se incrementó en un 1%, a diferencia de la desaceleración de la tasa de ocupación de los hombres, que disminuyó en la misma proporción. Para los años 2016 y 2018, ambas tasas se mantuvieron constantes. En el mismo año 2018 se destaca un incremento de la tasa de los hombres en un 1%, a diferencia de una reducción de un 1% para las mujeres, con una relación inversamente proporcional. Cuando la tasa de ocupación femenina aumenta, la masculina disminuye y viceversa. Bueno, definitivamente hemos evolucionado en mejorar una serie de situaciones, no hemos alcanzado la idealidad y a propósito de eso, pues hemos tenido grandes retos que hemos podido superar, pero también tenemos otros que nos quedan y que podemos volver oportunidades para lograr esa tan soñada igualdad. Te puedo poner un ejemplo, o sea, todo el tema de brecha salarial sigue siendo una realidad en la República Dominicana, pero no estamos igual que hace 20 años. Todo el tema de poder tener presupuestos que garanticen con eficiencia todos los temas de igualdad sigue siendo un gran reto en el Estado. Sin embargo, no podemos decir que estamos igual que hace 20 años atrás. En la medida que más mujeres llegan a ocupar posiciones de liderazgo en la administración pública, en el Congreso, en la administración local, como es la parte de los ayuntamientos, no solamente en el Estado, en el gobierno central, en el Poder Ejecutivo, vamos a poder seguir influyendo e incidiendo. Y como dicen las feministas, todo el movimiento feminista a nivel internacional, vamos a poder seguir colocando gafas moradas para evaluar con esa perspectiva de género todo lo que nos llegue a la mano, y que en el momento de que, te reitero, se diseñe una política pública, podamos garantizar que la misma tiene el nivel de sensibilidad y los mecanismos que garanticen que a través de esa política pública estamos más cerca de lograr la igualdad. Ciertamente la creación de la Secretaría de la Mujer en su momento, actual Ministerio de la Mujer, la creación de la cuota de representación electoral han sido dos de los más grandes avances que han conseguido las mujeres dominicanas hasta la actualidad. Sin embargo, se sigue presentando una desventaja a nivel ocupacional de la mujer frente al hombre. Así es, y es que lamentablemente, a pesar de estas importantes conquistas y las medidas adoptadas a través del tiempo, las mujeres siguen estando en una posición de vulnerabilidad y sobre todo de poca participación. Una muestra de esto es lo que establece el Banco Central en su último estudio sobre el empleo, el cual establece que en los puestos de dirección o socio o patrono, las mujeres solamente ocupan el 18% de estos cargos, mientras que los hombres el alto 82%. Las categorías ocupacionales son un indicador de la distribución de la población según su inserción en el mercado laboral, en sentido de que su labor sea remunerada o no. A raíz de esta clasificación, el Banco Central presenta resultados de la categoría ocupacional de socio o patrono, expresando que solo el 18% de las mujeres pertenecen a este rango de ocupación frente a un 82% de los hombres. En la variable de las personas que laboran de manera independiente, el 26% son mujeres y el 74% son hombres. Al desagregar el nivel de ocupación por género en el sector público y el sector privado, se observa que la mayor disparidad de género se encuentra en el sector privado con respecto al sector público. Las cifras para el sector privado son de un 40% de mujeres y un 60% de hombres ocupados. En ese mismo sentido, los empleados públicos cuentan con 54% de la participación de la mujer y un 46% de los hombres ocupados. En el caso de empleo no remunerado, hay un 67% de las mujeres
que pertenecen a esta categoría frente a un 33% de los hombres. En el rango del servicio doméstico, el 92% corresponde a las mujeres y los hombres ostentan el 8%. El nivel de educación en el ámbito ocupacional de mujeres y hombres en República Dominicana es una variable a considerar para determinar las condiciones en que las mujeres deben estar más calificadas académicamente que los hombres para acceder al mercado laboral. Según la encuesta continua de fuerza de trabajo del Banco Central para el trimestre julio-septiembre del año 2018, el 31% de las mujeres ocupadas posee un nivel de estudios primarios, frente al 69% de los hombres en las mismas condiciones. Por otro lado, al estudiar el nivel secundario establece que las mujeres ocupadas que han concluido sus estudios hasta ese nivel son un 38% a diferencia del 69% de los hombres. En el nivel universitario indica una situación muy disímil en comparación a los estudios analizados con anterioridad, donde las mujeres ocupadas representan el 56% frente a un 44% de los hombres en la misma condición académica. En el caso de los que no cuentan con ninguna preparación académica y están ocupados, el 73% corresponde a los hombres y un 27% a las mujeres, con lo cual señala que es muy necesario que una mujer tenga niveles más altos de educación superior específicamente para poder aspirar a una plaza en el mercado laboral del país. Hay un tema en la educación y es que el tema de la mujer como tal o el tema de género que incluye hombres y mujeres no ha sido parte de las estrategias de formación fuerte en la República Dominicana, tanto en la educación general como en el Ministerio de Educación, que a pesar de tener una ley que manda hacer eso desde 1997, no es hasta este momento, hasta el año pasado, que se crea una dirección de género, que se crea todo un plan para aplicar en las escuelas y que justamente recientemente se hace una ordenanza para anclar esa política. Así que estamos en pañales. Hay una estrategia nacional de desarrollo que también tiene ese mandato dentro de sus líneas y sus ejes de acción. Sin embargo, tenemos la cultura aún no ha sido profundamente tocada. Y cuando digo que no ha sido profundamente tocada, es que de hecho no comprendemos como sociedad qué es eso de exclusión de las mujeres. Y está vinculada con el valor social, cultural, con los símbolos que nos ha creado la cultura, donde está establecido que la mujer vale menos que el hombre. Y asimismo se refleja en los salarios, en el acceso a los trabajos, en las condiciones de trabajo, en los derechos, en el acceso a los derechos laborales. Así es que, de hecho, tenemos que apelar por la reeducación de nuestra cultura dominicana, mujeres y hombres. Las horas en que las mujeres tienen que dedicar al trabajo no remunerado, como el que desarrollan en el hogar, ha quedado demostrado en estudios de entidades como Naciones Unidas y es una limitación en todos los ámbitos, inclusive en el académico. Es decir, el tiempo invertido en labores no remuneradas también es un obstáculo para el desarrollo académico, el incremento de sus competencias y el desarrollo social. La educación también es un espacio donde se ensanchan las brechas de desigualdad para las mujeres. Las que más horas dedican al trabajo no remunerado son aquellas que solo alcanzaron un nivel de primaria o secundaria, existiendo una relación entre la capacitación académica y las horas de trabajo no remuneradas.
Según un estudio del Observatorio Político Dominicano de Funglode con datos del módulo de uso del tiempo de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples del 2016, la diferencia promedio de una mujer con educación básica y una con posgrado en República Dominicana es de 7.8 horas de trabajo no remunerado a la semana. La encuesta evidenció que las mujeres que tienen un nivel de instrucción de posgrado, maestría o doctorado son las que presentan la mayor carga de trabajo total, pues sus asignaciones al trabajo doméstico y de cuidado no desaparecen, aunque tengan mayores oportunidades en el mercado laboral. También se destaca que las mujeres universitarias trabajan 17.7 horas promedio semanales más que los hombres del mismo nivel educativo. En tanto, las que tienen un nivel académico de posgrado, maestría o doctorado dedican 16.3 horas semanales adicionales al trabajo no remunerado con respecto a los hombres. La Ley de Función Pública 4108 y el Reglamento de las Relaciones Laborales 523-09 son el marco legislativo encargado en la administración pública de regular el acceso a la misma. En ese sentido, la Ley 4108 en su artículo 3, literal 2, establece lo siguiente: igualdad de acceso a la función pública, derecho universal de acceder a los cargos y a las oportunidades de la función pública sin otro criterio que el mérito personal y sin discriminación de género, discapacidad o de otra índole. A través de una investigación de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano, se puede ver que con lo establecido en la ley se evidencia la determinación del Estado dominicano en miras de proteger y garantizar el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones a los puestos de trabajo dentro de la administración pública. Sin embargo, una década después de la entrada en vigencia de esta pieza legislativa, la realidad del país en la materia aún es contradictoria. La verdad es que lo que nos dicen en este momento nuestras estadísticas es que en el medio de la pirámide hay más o menos un equilibrio. Tenemos un equilibrio. O sea, en la parte técnica es donde menos brecha salarial hay. Por lo cual, tu pregunta de si existe una relación promedio entre trabajo realizado y remuneración paga, bueno, quizás ahí es donde menos dificultades hay. Ejemplo, en un sector importante, el sector educación, los maestros y las maestras tienen que cobrar lo mismo porque hay unos estándares, hay unos niveles. Cuando el Estado hace una igualación de salario, que lo está haciendo el Ministerio de Administración Pública, te dice a ti, no importa el sexo, importa el cargo. O sea, todos los enfermeros y enfermeras deben tener el mismo salario. La diferencia va a ser en que si este enfermero tiene especialidad, no tiene especialidad, esa es la diferencia, pero no necesariamente tiene que estar vinculado al sexo. En el Estado se viene trabajando el tema con un nivel de complicidad importante entre el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de la Mujer y todos los organismos que son parte de la Comisión Mixta, que es la comisión que implementa toda la política sobre transversalidad de género y igualdad, que procura lograr la igualdad. En la actualidad, el país cuenta con 23 ministerios, de los cuales 20 están dirigidos por hombres y tan solo 3 por mujeres. Es destacable que las 3 carteras donde las mujeres son titulares responden a temas sociales, como es por ejemplo el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer. Adicionalmente a lo anterior, según cifras del Observatorio de Igualdad de Género del Ministerio de la Mujer, de los 128 viceministerios existentes, el 66.7% son dirigidos por hombres y el 33.3% por mujeres. Para el caso de las gobernaciones provinciales, el país cuenta con 31 gobernaciones civiles. De estas, el 83.9% están dirigidas por hombres, dejando solo el 16.1% de las mismas para las mujeres. Según un estudio realizado por el Observatorio Político Dominicano de Funglode, con datos del Ministerio de Administración Pública, se determinó que las mujeres son mayoría en los puestos de los diversos ministerios del país. Un total de 126.908 mujeres integran las carteras, a diferencia de 90.565 que son hombres.
ocupando las mujeres el 62.1% y los hombres el 37.9% del total de empleos dentro de los ministerios, según los datos suministrados por el Ministerio de Administración Pública. Al desagregar las cifras anteriores, se evidencia que esa mayoría femenina en total de empleados responde a la presencia de dos ministerios, el de Salud Pública y el de Educación. Las plazas de trabajos dentro de ambas entidades se correlacionan con posiciones históricamente destinadas a las mujeres, como son las educadoras, las médicas, las bioanalistas, las enfermeras, el personal de apoyo en los servicios médicos, entre otros. En los ministerios donde se toman decisiones trascendentales para la seguridad del Estado, se crean las políticas económicas y se regulan las operaciones transversales de la administración, siguen existiendo un mayor número de hombres. Así lo demuestran las estadísticas del Ministerio de Administración Pública. Para resaltar dos ejemplos, se pueden ver los casos del Ministerio de la Presidencia, donde de los 291 empleados, 132 son mujeres y 159 son hombres. En tanto, en el Ministerio de Industria y Comercio, de los 8.060 empleados, solo 3.620 son mujeres, el resto son hombres. La mujer en la República Dominicana, en el sentido más amplio, sigue presentando desventajas en comparación con el hombre en los ámbitos laborales, económico, político y social. Las estadísticas de mujeres a cargo de ministerios en el país son el principal indicador de la desigualdad que luego se refleja en todos los niveles dentro del mercado laboral nacional, ocupando tan solo 3 carteras dentro del gabinete de gobierno a la fecha. En lo relacionado al mercado laboral en sentido general, las mujeres dominicanas en la mayoría de los casos presentan un nivel de desocupación mayor que los hombres, como por ejemplo en la categoría ocupacional de patrono o socio activo, donde el 18% corresponde a las mujeres frente al 82% que pertenece a los hombres. Las mujeres, aun cuando acceden al mercado laboral, se encuentran con la particularidad adicional de que deben realizar labores no remuneradas en comparación con los hombres. Por tanto, se ha podido evidenciar que la participación de la mujer en la administración pública aún se encuentra en un rango inferior al de los hombres, de manera que es indispensable la presencia del Estado para desarrollar mecanismos y políticas que fortalezcan la equidad e igualdad en materia de género. Hay todas unas iniciativas en el país que pueden ayudar, que no son tan dinámicas como las que lleva el movimiento de mujeres, que siempre está preclara en la agenda que debía llevarse de las mujeres. Ya a nivel de la cosa pública hay que desbloquear mucho los valores, las creencias, los estereotipos. Se necesita para llevar a cabo más iniciativas de las que hay, porque las hay, por ejemplo, cada ministerio o área grande del gobierno tiene su área de género para ir sensibilizando en ese campo, pero se necesita mucho más educación. Todas las iniciativas que hay en implementación en este momento están, digamos, cojeando del lado de la comprensión de la problemática. Hacen falta las competencias, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, de los maestros y maestras para poder abordar esto. No saben cómo. Hay que capacitarles para eso. Y así en cualesquiera de los otros espacios habría que llevar todo un proceso de concienciación, de sensibilización, de comprensión de qué es esa problemática de género, cómo es que se construye, porque la construimos todos y todas cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. A través de los años y en sintonía con la agenda internacional, nuestro país ha tratado de crear herramientas para garantizar la participación de la mujer en la administración pública. Una de estas es la ya citada Ley 4108 sobre función pública, que trata de garantizar la participación de la mujer en igualdad de condiciones que el hombre.
Además, los distintos gobiernos han firmado y ratificado acuerdos internacionales para lograr este objetivo, pero sin embargo se sigue evidenciando la problemática. Así es, y no cabe dudas que a través de los años y sobre todo en las últimas décadas, la situación de la mujer ha mejorado, sobre todo en términos de participación e inclusión. Sin embargo, aún queda un largo camino para lograr la anhelada equidad. A raíz de esto, le preguntamos a nuestros expertos, ¿qué creen ustedes que debe hacer el Estado dominicano para aumentar la participación e inclusión de la mujer en la administración pública o, mejor aún, lograr la equidad? Veamos sus respuestas. Hay una serie de cosas que el Estado necesariamente tiene que promover, una cultura de igualdad de oportunidades, crear mecanismos garantes de la igualdad. Es una responsabilidad de todas las instituciones del Estado y por encima del Estado de la sociedad dominicana. Porque igual, mientras criemos a los niños y a las niñas con que el rosado es de niña y las niñas no hacen esto, no hacen aquello, las niñas, y el niño no hace... O sea, fíjate cómo son esas pequeñas cosas, pero tienen mucho que ver con los programas de educación que impulsa el Ministerio de Educación. Cuando hablamos de este tema, que para mí personalmente, y el Ministerio lo trabaja, pero en lo personal a mí me toca sensiblemente, cuando tú hablas de la diferencia de salario, no hablamos del impacto que solamente tiene hoy. Es que si una señora gana menos que un señor por hacer la misma labor, cuando esa señora se retire, tú vas a tener una doble discriminación en su pensión. Entonces yo creo que aquí el reto es un reto colectivo, es un reto que tienen que asumir las iglesias, que tienen que asumir los partidos políticos, que tienen que asumir todos los funcionarios públicos, no solo la cabeza de la institución, porque cuando tú eres encargada de comunicación y tú no estás sensibilizada, cuando tú eres encargada de recursos humanos y tú entiendes que política de género es celebrar el Día de la Secretaria, o el Día de las Madres, o el Día de la Mujer, perfecto, síganlo celebrando, pero eso no es política de género. Cuando tú entiendes que darle el asiento a una dama es no, eso es buena costumbre y hay que fomentarla, pero eso no tiene que ver con género. Fíjate cómo en cada momento, en cada lugar, usted puede ser la diferencia, la puede marcar. Entonces hay que trabajar fuertemente todo el tema de educación. El Estado es uno de los grandes motores con capacidad real de transformar situaciones públicas. En República Dominicana se tiene una masa crítica de leyes, de políticas públicas que permiten y obligan al Estado a hacer transformaciones significativas. Pero esas transformaciones significativas tienen el obstáculo de la no comprensión de la problemática y del no entendimiento que la participación de las mujeres favorece a todos y a todas. Entonces, hay el obstáculo. Falta un elemento clave. Como no se comprende en profundidad cómo se construye el género, tampoco le asignamos a las diferentes leyes, políticas públicas, los suficientes fondos en el Congreso, en el presupuesto de la Nación, para que puedan ser trabajados esos temas. Así es que si bien están en agenda, no tienen presupuesto para desarrollarse, y el Estado lo primero que tiene que hacer es asignar presupuestos etiquetado por género, que todo el presupuesto de la nación sea transversalizado desde la perspectiva de género. Regresamos a Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, la participación de la mujer en la administración pública. Así es, y en el marco de esto le damos la bienvenida a nuestra distinguida invitada. Ella es Rosalía Sosa, pasada directora ejecutiva de Participación Ciudadana y actual vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAST. Bienvenida, Rosalía. Muchas gracias.
Bien, y como ustedes saben, el tema del día de hoy, la participación de la mujer en la política y la administración pública y ese proceso de inclusión y de, digamos, de encontrar un mayor lugar que siempre se ha estado pidiendo y sobre todo de equidad. En el marco de eso quisiéramos comenzar, Rosalía, preguntando, en su opinión, ¿cuál es la situación actual de la mujer en la administración pública y en la política, si se quiere? Es una situación de exclusión y es muy lamentable porque en estos tiempos que estamos en un estado social y democrático de derecho y donde se habla de la igualdad de todos ante la ley, se asume que esto no puede suceder. Y la mejor respuesta a esto es que en días pasados, el 16 de mayo, conmemoramos el 77 aniversario del sufragio de la mujer. Algo muy importante, vino por una reforma constitucional y desde esa época, del 1942 hasta nuestros días, podemos evaluar que todavía al día de hoy existe un sistema machista predominante. Wow. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho a las mujeres, en todos los sentidos, acceder, participar, ser representadas. Entonces, en un sistema democrático, que eso es lo que estamos viviendo en este momento, sin mujeres no hay democracia, pero la democracia exige más democracia. Y bueno, acabamos de ver el ejemplo de las leyes, la ley de partidos y la ley de régimen electoral, donde mayor de 40 y menos de 60. En una ley habla de la demarcación y en otra ley habla de la territorialidad a nivel nacional. Entonces son los mismos hombres que participaron en comisiones, pero se contradicen. Entonces hay un fantasma de discriminación que no se quiere aceptar. Y es una situación que hay que analizar porque la discriminación existe en lo político, en lo social. La pobreza tiene cara de mujer. Somos las más afectadas en la situación económica y para todo el mundo somos las responsables de lo que está pasando. Ay, 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 complicada la situación. Es complicado y el mejor ejemplo que te puedo dar es mi Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos sentimos muy contentas de contar con una rectora, la doctora Emma Polanco Melo, pero nos da ganas hasta de llorar, decir que en 480 años de fundación de nuestra universidad es la primera vez que tenemos una mujer. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas nunca hemos tenido una decana. Así es. 479, cumplimos 80 ahora en octubre. Entonces, esas son situaciones de pensar, de qué queremos como sociedad, de que las mujeres tenemos que salir a ocupar nuestros espacios y a exigir nuestros derechos en todos los ámbitos y en cualquier esfera. Y sobre todo, la forma de acceder y producir un cambio es a través de la participación política de la mujer y lograr a los espacios de toma de poder. Porque sí, somos muy buenas para apoyar, para hacer las cosas, pero donde hay espacios de toma de poder, la mujer no llega. Analizo, por ejemplo, las graduaciones en nuestra universidad. Muchas mujeres summa cum laude, magna cum laude, en carreras que antes la mujer no tenía acceso o no participaba. Pero si tú traduces ese número de mujeres profesionales en los espacios de tomas de decisiones, no llegan. Y la pregunta es ¿por qué? No es por capacidad. La mujer es capaz igual que el hombre. Es que necesitamos acceso. Y ese acceso viene dado, por ejemplo, el derecho al voto, de elegir y ser elegida, porque abre otros derechos que son muy importantes. Y el tema más importante en estos momentos, ya que estamos en la antesala de un proceso político, es la participación política de la mujer. Algunos expertos plantean que las mujeres no votamos por mujeres, que No es un cierto. fenómeno... No son estigmas, son clichés, porque sí, las mujeres sí apoyan las mujeres. Lo que pasa es que, según yo he escuchado, las mujeres que quieren participar en la política es duro. Es duro porque si tú te comparas con todo lo que consigue un hombre para llegar a la política, en los últimos tiempos la política hay que ser millonario, hay que ceder, hay que obtener, que alguien le financia. Y después ya ustedes saben lo que viene, como dicen, corazón que va, manos que esperan. Pero realmente hay una violencia política que tiene cara de mujer. ¿Por qué? Porque, ok, una mujer llega, pero entonces sí, después, ¿qué sigue?
Y no es por capacidad, reitero. A veces dicen, son las recién llegadas, lo quieren todo. Claro que lo queremos todo, porque no hemos tenido nada. Y ese todo es parte de la nada. Pero realmente tenemos leyes que nos apoyan, tenemos la Constitución, convenciones internacionales, y lo que dice la Constitución es que la participación, todo es igual, mitad y mitad, 50 y 50, pero hemos tenido que buscar el mecanismo de las cuotas, o lo que se llama la discriminación positiva, las acciones afirmativas que tiene nuestra Constitución. Aceptar cuotas, aceptar que para la participación política de la mujer somos inferiores, en el sentido que si yo tengo que poner en este momento, como dice, no más de 40 y hasta 60, ¿verdad? Eso no es igualdad. Claro. Eso no es igualdad, pero tenemos que aceptarlo, porque si vamos a la mitad y mitad, nos quedamos fuera. Y ya es una obligación de cumplimiento, una obligación de respeto y una obligación de participación. Por ejemplo, si nosotros vamos a los consejos, al Poder Judicial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, no son 50-50. Y lo que ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura es que sale una mujer, entra otra mujer. Pero por un poco, hasta el Consejo Nacional de la Magistratura se queda sin mujer, porque solamente está la diputada Josefa Castillo, anteriormente estaba la pasada presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, como podemos ver, es entender que una democracia tiene que abrirle el paso a la participación de la mujer, que tenemos que estar representadas, pero bien representadas. Y no es lo mismo el interés del hombre que el interés de la mujer. Esta lucha de nosotros las mujeres, no hay un ser humano que más lucha, ¿por qué? Por la niñez, por la juventud, por ellas mismas, por la familia. O sea, su visión, la mujer, su lucha es más integral que el hombre. Y en ese sentido, pues, cuando logramos esos cambios. Por eso cuando participa la mujer, se benefician todos. Y esa es la gran ventaja. Desde la entidad en la que usted estuvo encabezando Participación Ciudadana, se hicieron varios estudios sobre la participación de la mujer en la política, en la administración pública. ¿Qué detecta Participación Ciudadana como desafíos de la mujer dominicana para poder acceder a los puestos de dirección, a los ministerios, a la participación en la política? ¿Cuáles son esos desafíos? Mientras yo estuve, se hizo un estudio de mujer y la ley 4108, que es la ley de función pública. Se habló mucho de la equidad de género, o sea, de la participación del hombre y la mujer en plano de igualdad. La ley 4108 habla muy claro de la igualdad en el servicio público, pero también la igualdad de los servidores públicos. Y se establecía una gran discriminación en el sentido que es cultural, y es cambiar la cultura. Por eso es que hay que apostar tanto a la educación, porque la educación es el cambio de los pueblos. No es ni el crecimiento económico, ni porcentajes cuáles, es que el ser humano cambia cuando se convence. ¿Y cómo se convence? Con la formación, con la socialización del conocimiento. Por eso es tan importante continuar y luchar por lograr una educación integral a esos niños, como dice la Constitución, y posteriormente la educación superior, o sea, donde yo estoy en la universidad, y seguir hasta el 4º nivel, que son las maestrías, los doctorados, las especialidades. Eso es muy importante para que el pueblo cambie, porque yo estoy de acuerdo con algo que ha dicho siempre el presidente Danilo Medina: la educación es la revolución de los pueblos. Yo estudié en un país socialista, yo estudié en Rusia, y ellos hicieron el gran cambio desde el feudalismo al socialismo a través de la educación. China, Taiwán, Corea, Vietnam, que hasta el otro día tenían unas situaciones, sobre todo Vietnam, cambiaron. ¿Cómo? Invirtieron en la educación, pero una política pública clara. No es construcción de escuelas, es necesario la infraestructura, es formar a nuestros maestros, que cumplan los perfiles, que las competencias que necesitamos, pero hay que formar al maestro. Y ese niño, ese ser humano que vamos a ir moldeando, que salga formado con una gran sensibilidad social, sobre todo eso, sensibilidad social, y entender que somos iguales en derechos.
el hombre y la mujer, porque un niño ve, por ejemplo, en su casa el tratamiento de un padre con su madre, pero si recibe en la escuela una educación integral, va a rechazar esa situación, porque somos humanos, las mujeres somos seres humanos, las mujeres tenemos derecho a decir que estamos cansadas, las mujeres tenemos derecho a decir basta, las mujeres tenemos derecho a decir hoy no quiero tener sexo, porque somos seres humanos y somos personas con derechos y obligaciones. Pero en esta sociedad nos atribuyen más obligaciones que derechos, porque la mujer debe, la mujer debe, la mujer debe. No, somos sujetos de derecho igual que el hombre. Y quiero decirle a los hombres también, porque lo noto en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tienen que ponerse a estudiar. Si han logrado muchas cosas, muchas de ellas no han sido por la formación, porque el contexto, el clientelismo, el rentismo, este sistema que está haciendo tanto daño a la democracia, ha logrado muchas cosas que ellos han obtenido a través de las prebendas. Pero eso va a cambiar y tiene que cambiar, porque la República Dominicana es un hermoso país con gente muy buena. El dominicano va a los Estados Unidos y como hay reglas claras, cumple, pero aquí no cumple. ¿Por qué? Porque hay esa displicencia, esa permisibilidad, pero tenemos que cambiar, tenemos generaciones de jóvenes que tienen que buscar un referente. Y ese referente son todos nosotros, ustedes, mis hijos, mis nietos, mis estudiantes, mis queridos estudiantes, que yo le digo, mis hijos académicos, necesitan un referente, necesitan tener una luz, una fe de que tenemos que cambiar. Pero tenemos que también estar claro que esta es una sociedad compuesta por hombres y mujeres iguales en derechos. Así es, así es. Ha dicho usted algo clave, Rosalía, el tema cultural. Yo creo que en cierta forma todo lo que tiene que ver con los estigmas, todo lo que tiene que ver con esa posición que se le da a la mujer, muchas veces en detrimento de la que tiene, en detrimento frente al hombre, o sea, todo tiene que ver o se reduce en cierta forma el tema cultural. En el marco de eso hay un asunto, y es que aún en la actualidad, en la administración pública y en otros sectores incluso, se tiene todavía el entendido, ¿no?, de que hay muchos trabajos que solamente pueden ser desempeñados por hombres. Y eso evidentemente ha creado todavía en la sociedad de hoy una situación en la cual hay una especie de espacio en el mercado laboral al que las mujeres ni siquiera pueden acceder. Y es evidente que esto tiene múltiples causas, pero quizás la pregunta no sería por qué, sería cómo nosotros podemos derribar esa situación y que esos espacios también puedan tener acceso a las mujeres. Yo entiendo que no hay ninguna diferencia y te voy a poner el mejor ejemplo. Cuando tuvimos la Segunda Guerra Mundial, los hombres se fueron al frente a pelear, las mujeres se quedaron. ¿Quién hizo el trabajo del hombre? La mujer. Nosotros tenemos las mismas capacidades que el hombre. Esos son estigmas para poner limitaciones. Es lo mismo que está pasando con las cajeras. Las cajeras, ahora tú encuentras algunos Correcto. jóvenes, pero esos eran espacios laborales, como decimos, feminizados. Solo mujeres. Y me dijeron el otro día, no, lo que pasa es que usamos mujeres porque son más honestas que los hombres. Y yo le dije, no, el hombre y la mujer son honestos. Lo que pasa es que como el hombre accede más a posiciones, entonces pasa lo que pasa. Pero no es cierto, también los hombres pueden ser cajeros. Entonces hay una situación que son estigmas, que son situaciones de beneficio. Por ejemplo, otros dicen, no, porque cuando entrevistan a una mujer le dicen, usted es casada, tiene hijos pequeños, o ya se sabe si tiene niños pequeños, se enferman, ¿verdad? Entonces se necesitan más permisos, pero por eso están creándose las guarderías, para que la mujer pueda hacer y vuelva al espacio laboral. Ya los hombres, gracias a las licencias, ya está gozando en algunos espacios laborales, por ejemplo, en algunas empresas privadas y direcciones y ministerios, que se le da también la licencia del nacimiento del hijo al hombre, pero no es para que se vaya a jugar dominó, ni que vaya a un colmadón a tomar cerveza, es para que participe en ese momento tan importante, que es el nacimiento y desarrollo de los primeros días de ese ser humano. Entonces, lo más importante de todo es entender que es una sociedad de dos personas, que se llama un hombre y una mujer, que tienen los mismos derechos, iguales pero diferentes,
¿Por qué son iguales pero diferentes? Porque usted es un hombre y yo soy una mujer, yo paro, usted no, pero tenemos las mismas obligaciones. Y entender eso en una sociedad donde se respeten, es una sociedad que va hacia un desarrollo. Pero cuando tú ves, por ejemplo, que de 23 ministros, solamente tenemos 3, la de la juventud, sí, es la de la mujer, educación obviamente. superior y obviamente la de la mujer. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Ahí hay discriminación. O cuando tú ves, por ejemplo, que se tuvo que poner en la ley del Distrito Nacional y gobiernos locales, que si es un alcalde debe ir una alcaldesa o viceversa. Es un mandato de la ley y ahí está la acción afirmativa. ¿Por qué? Porque nos dejan afuera. Y cuando ponen a una mujer, creen que para poner un florero, para hacer una buena picadera. No, es para participar y trabajar y ser creativos y dar más de lo que tenemos que dar, porque se nos paga por un salario. Entonces tenemos que cumplir por eso. Tenemos que cumplir un horario. Tenemos que cumplir con la función del cargo, con ese perfil del puesto que dice que usted tiene que hacer A, B, C, D. Entonces esas son responsabilidades que este pueblo tiene que retomar. Y en la función pública es importante la evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque la evaluación del desempeño no es para decir que tú estás haciendo mal, sino ¿para qué? Para corregir lo que está mal. Y si necesitas capacitación, que se te capacite. Si necesitas y que te vayas a otro espacio laboral que no es el idóneo para ti, que se traslade. Pero necesitamos que los mecanismos de recursos humanos para hacer de la administración pública lo que se quiere, un buen gobierno, una buena administración dirigida al centro de todo, que son los ciudadanos, que son los que realmente esperan de todos nosotros, porque yo ahora soy una servidora pública universitaria, que esperan de nosotros un mejor servicio. Y si usted, como muchos servidores públicos, juramentó, oiga lo que uno dice, juro por Dios y por la Constitución, cumplir y hacer cumplir la ley. Eso que usted se comprometió, usted no tiene palabras si usted no cumple. Y entonces ese es el descrédito que tenemos en la administración pública, lamentablemente. Tenemos una alta nómina, pero necesitamos una administración pública eficaz y eficiente. Y ahora nuestras leyes, como la ley de función pública, la ley de administración pública, todas esas leyes tienen principios. Y los principios son claros: austeridad, igualdad, eficiencia. Y eso tiene que estar acompañado ¿con qué? Con algo muy importante, que es la transparencia. Sin transparencia no hay nada. Por eso el país lo están evaluando constantemente con indicadores como, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción, Latinobarómetro o las rondas de seguimiento de la Convención contra la Corrupción, diciéndonos qué estamos haciendo mal, porque el país se comprometió a cumplir convenciones internacionales, de los cuales está obligado de cumplir, y si no, también es un país incumplidor. La República Dominicana en ese mismo sentido ha avanzado muchísimo en cuanto a firmar un convenio, un tratado, asumir los objetivos de desarrollo del milenio, luego los objetivos de desarrollo sostenible, donde la mujer ha tenido un enfoque directo de Naciones Unidas. ¿Por qué si la República Dominicana tenemos una ley? La Constitución lo garantiza. Firmamos tratados y acuerdos internacionales para garantizar la igualdad, la participación, la no violencia contra la mujer. ¿Por qué en la República Dominicana la mujer sigue siendo tan maltratada, tan marginada, sigue faltando tanta participación de la mujer? Un tema de educación, un tema de cultura, pero podría ser también un tema de falta de voluntad política. Las políticas públicas no son claras. Entonces, por ejemplo, yo a veces me da risa cuando veo las caminatas que hacen las instituciones públicas. Ni una más, pero usted es el responsable de que no haya ninguna más. Esos son discursos, ¿para qué? Para aplacar la alarma social, porque aquí hay una reacción, por ejemplo, cuando tenemos fines de semana, donde las mujeres son las grandes víctimas. Así y después el hombre se suicida, y los niños, y esto y aquello, son las grandes víctimas la familia. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? No decir ni una más y hacer una caminata. Lo que tenemos que ir casa a casa, ¿a qué? A prevenir, a capacitar, a sensibilizar, a darle al Ministerio de la Mujer las casas de acogidas que necesitamos para sacar a ese ser humano que se llama mujer
del círculo de la violencia, porque una mujer denuncia a un hombre en la Procuraduría. Y yo sé que la magistrada Villa Camacho está haciendo un gran esfuerzo de divulgación, pero necesita acompañamiento, necesita recursos de todo tipo, educación, promoción, casa por casa, y también porque cuando la prevención no funciona, entonces si usted viola, viene entonces la intervención integral del sistema de justicia, desde la Policía Nacional, que tiene que ser especializada. Tenemos Policía Nacional especializada para tratar un caso de violencia con psicólogos, porque un niño que encuentra que su papá mató a su mamá está aterrado, necesita un psicólogo, y la familia. Entonces, las casas de acogida son muy pocas. Yo sé que la ministra Camilo está haciendo grandes esfuerzos por contar cada día con mayores casas de acogida, pero el problema es no andar pidiendo como si fuéramos miserables y que las mujeres no nos merecemos una atención especial en el tema de la violencia. Necesitamos una política pública clara y interinstitucional, porque no solamente es el Ministerio de la Mujer, ahí tiene que entrar salud, educación, tiene que entrar el sistema de justicia, la Policía Nacional con el Ministerio de Interior y Policía, es integral. Y entonces, lamentablemente, en este país todavía las políticas públicas no trabajan integral. Sí hay alarma social, sale Juan, sale Pedro, sale tal ministro, pero no es lo que queremos un Estado responsable, unos funcionarios públicos responsables de acuerdo a su función y que cumplan su papel, porque para eso es que nosotros pagamos los impuestos, para contar con un servicio integral del Estado. Así es. Rosalía, otro tema que preocupa bastante en el tema de la participación de la mujer, el tema salarial. Se habla de que hombre y mujer desempeñando una misma labor, la mujer cobra menos. Evidentemente se han creado políticas para subsanar esto, de hecho desde el mismo Estado se han establecido algunas medidas en algunas instituciones públicas para que esto no ocurra. Pero cuando vemos nóminas, por ejemplo, y las revisamos y comparamos, nos encontramos con que la problemática continúa. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Mujeres y hombres en la misma posición laboral, las mujeres tienden a cobrar menos. Eso es un problema serio que tenemos, y eso no es problema ni de hombre ni de mujer, sino de la disfuncionalidad que tenemos en la nómina. Porque se asume, según Recursos Humanos, la teoría, de que para determinar un salario usted define el perfil del puesto y las competencias. Y ese puesto tiene un salario. Entonces, por ejemplo, soporte técnico 1, 2, 3, ahí viene la complejidad. Pero entonces podemos encontrar que el coordinador general tiene un salario. Correcto. Y soporte técnico 1 tiene un salario mayor que el coordinador general por la cercanía al poder político. Entonces, por ahí comienza la discriminación. Porque hay mujeres que tienen un salario muy alto, pero no por su capacidad. Porque no cumple con el perfil del puesto, ni tiene las competencias. Entonces, eso es una gran disfuncionalidad que distorsiona el entorno laboral, la política laboral de la institución. Otro tema es el nepotismo, el amiguismo, que el artículo 146 de la Constitución proscribe todas esas acciones porque son acciones que incrementan los actos de corrupción. Pero cuando vamos ya en el plano hombre-mujer, ciertamente es así. Como la mujer se siente discriminada y tiene que trabajar, acepta el salario que sea. No obstante, contar con un currículum, con una formación mayor que puede ser su jefe. Pero hay una gran diferencia. El otro lo consiguió por política, ella la consigue por su competencia. Entonces, esas son distorsiones que el Ministerio de Administración Pública tiene que acabar. Para eso tenemos la Ley de Función Pública, la Ley de Administración Pública y una ley que, vamos a decir así, como dicen, de paso de icotea, lenta, porque la Constitución lo mandó en el 2010, que es la Ley de Regularización Salarial. Entonces, eso es el marco normativo que tenemos y que el Estado, a través de sus políticas públicas, tiene que cumplir y hacer cumplir. Y cuando yo hablo del Estado, entonces le corresponde el Ministerio de Administración Pública, que tiene, vamos a decir, es el órgano rector del recurso humano en la República Dominicana y sobre todo en el Estado. Y segundo, entonces, los ministerios que se ocupan de las políticas sectoriales. Pero sí es una realidad, pero también esa realidad nos hace mucho daño y daña al ser humano, porque cuando yo soy preparada, yo tengo un doctorado
y yo tengo un superior que simplemente porque es amigo de tal o cual político tiene un puesto, ya la persona no se siente motivada, hombre o mujer, pero es una realidad que responde a una falta de respuesta de una política pública clara. Yo siempre digo, necesitamos políticas públicas, acciones afirmativas claras para llevar a la mujer, por eso son las acciones afirmativas, en plano de igualdad. No son para toda la vida, porque se supone que vamos a poner a esas personas discriminadas en una situación hasta lograr eso. No es un sueño, debe ser una realidad y llegará el día. Pero las mujeres estamos luchando por nuestro espacio. Excelente. Fuertemente estamos luchando. Y en esta semana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en coordinación con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, tuvimos un panel sobre el sufragio femenino y ahí se habló de las fuertes discriminaciones que tenemos las mujeres. Y la pregunta es, y la respuesta también es que, mujer, sal de tu espacio de confort, hazte sentir porque tú vales. En el hogar, porque apuestan a disminuirnos, apuestan a nuestra autoestima de que no valemos. Sí, tú vales, tú eres un sujeto de derecho. Segundo, en los espacios políticos también, en el orden social, en el orden económico. La mujer les rinde mucho el dinero, rinde bastante el dinero, somos económicas, somos excelentes administradoras y tenemos algo muy importante, que somos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Somos multitarea. Y esa situación nos hace superiores porque hemos desarrollado esa capacidad que la sociedad nos ha colocado. Pero yo les recomiendo a mis amigas mujeres a que luchemos, a nuestros compañeros hombres a que nos acompañen, porque una sociedad de desiguales no es una sociedad democrática. Así es, así es. Y bueno, un elemento clave, has dicho, Rosalía, que vayan a votar. Hace poco tratamos acá el tema del votante dominicano para 2020 y la mayoría eran mujeres. O sea que ese llamado también nosotros lo reiteramos, de que las mujeres acudan a las urnas. Y bueno, no nos queda más tiempo. Te agradecemos, Rosalía, estar con nosotros. Una cosita, y que participen en la política. Claro las que sí, mujeres, claro que no sí. tengas miedo, trabaja en tu partido y lucha por tu espacio, porque solamente así lograremos la igualdad en el sector público y en el Estado. Así es, ese es otro elemento importante. A veces hay un tema de resquemor, ¿no? De incluirse. Que de no entrar a la puedo, política. sí tú puedes, pero lucha para que se vea que tú puedes. Así es, así es. Nosotros nos sumamos a ese llamado y nada, le agradecemos tanto a Rosalía como a ustedes por estar con nosotros. No se muevan, que en breve venimos con nuestras conclusiones. Regresamos en Contrapunto para presentarles nuestras conclusiones del día de hoy con el tema la participación de la mujer en la administración pública dominicana. Como hemos visto en el trayecto del programa, la participación de la mujer es un tema que se mantiene tanto en la agenda internacional como nacional. Naciones Unidas es un ejemplo de esto, que ha presentado sus objetivos de desarrollo sostenible, el tema de la mujer como prioridad. En el caso específico de la República Dominicana, en los últimos años se han presentado avances en el tema de la participación y el respeto de la mujer. La creación de un ministerio, la ley de la administración pública, la creación de cuotas de género, son avances en este tema. Pero todavía el país sigue presentando debilidades en tema de la mujer, no solo en la participación de la mujer en la administración pública, sino en el tema de la violencia contra la mujer, el tema todavía del techo de cristal a la hora de hablar de salarios. La República Dominicana, desde el Estado y la sociedad, deben de buscar soluciones para esta problemática. Así es, y por ello se entiende que como solución a lo que es lograr la anhelada equidad de género en República Dominicana, se entiende que se deben abordar ciertos elementos. El primero es que se deben revisar las leyes que ya establecen las tan debatidas cuotas y sobre todo lograr que éstas sigan aumentándose hasta el punto de llegar a esa equidad que tanto se solicita. El segundo elemento es que se creen mecanismos que promuevan la inclusión de la mujer tanto en el estrato social del sector público como también en lo que tiene que ver con el
sector privado. Y por último, se habla que a nivel del Poder Ejecutivo, el tema de que solamente hayan 3 mujeres en los ministerios de República Dominicana llama poderosamente la atención y sobre todo es una de las principales muestras de desigualdad en la administración pública. Por tanto, se entiende que este tren gubernamental también debe contemplar lo que es una mayor cantidad de mujeres de cara a nuevos ministerios y sobre todo a nuevos consejos de gobierno. Queremos saber sus opiniones sobre este tema y sobre cualquier otro tema que ustedes quieren que analicemos acá en Contrapunto. Pueden dejarla a través de nuestras redes sociales, @contrapunto.rd, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así es, y por el día de hoy ha sido todo, así que les agradecemos su amable sintonía y les invitamos a que el próximo domingo por aquí, por Supercanal 33, otra vez a las 6 estén con nosotros en una nueva entrega de Contrapunto. Hasta la próxima.